¿En qué nos quedamos la vez pasada? Morfismos, ¿no? ¿Qué tipos de morfismos hay? Los hay inyectivos, que aquí resultan ser siempre monos. Los epis resultan ser los suprayectivos, cosa que no pasaba en anillos, ¿no? Entonces, ok, pues bien, una cosa que a lo mejor podría ser interesante o que podría ayudarles, sobre todo para que, bueno, no, de hecho lo dejé en la tarea. En la tarea van a demostrar que la composición de morfismos es otra vez un morfismo, ¿no? Bueno, en el caso de que sea, endomorfismos, ¿no? Que bueno, ahí si recordamos los endomorfismos, pues básicamente son morfismos que van de M en M, y pues esta vez pues vamos a pedir que sean de remódulos, ¿no? Entonces no nada más van a ser morfismos de grupos abelianos, sino que cuando indiquemos aquí la R nos dice que justo se va a respetar la estructura también de remódulo. Entonces, bueno, pero eso lo van a hacer en la tarea. Entonces, cosas de ese estilo van a trabajar en la tarea con morfismos, polimorfismos, monomorfismos, ¿no? Entonces, bien, pues bueno, entonces ahora ¿a dónde vamos? Pues nos vamos a dirigir básicamente hacia el análogo en el caso de anillos, o sea, vamos a ver los teoremas de isomorfismo, ¿no? Ya hablamos de lo que es el kernel y la imagen de un morfismo de R módulos, entonces vamos a ver que también existe una relación, ¿no? Entonces, okay. Ya hablamos de los cocientes, ¿qué pasa con los cocientes? El cociente también es un R módulo, y pues para eso utilizamos los cocientes porque básicamente se relacionan con los teoremas de isomorfismos. Teoremas de isomorfismos de R módulos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que uno esperaría que ocurra en el caso de R módulos? Pues, si tenemos un morfismo de módulos, de R módulos izquierdos, derechos, o de hecho en la tarea pues es donde van a ver qué pasa en el caso conmutativo, a los módulos izquierdos. Entonces, pues básicamente lo que tenemos es el siguiente isomorfismo, ¿no? Entonces existe un isomorfismo entre ¿quiénes? Pues básicamente M módulo el kernel de F, ¿no? Y la imagen, ¿sale? Entonces, es lo que dice el primer teorema de isomorfismos, y pues la demostración es exactamente, bueno, no exactamente igual, pero parecida a la que hicimos en el caso de anillos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo funciona el cociente de R módulos, ¿no? Entonces es básicamente, pues solo vamos a dar las funciones. A esta función le ponemos un gorrito, ¿no? Y que va para acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente un elemento que es una clase módulo M, lo mandamos a dónde? A la evaluación del elemento, ¿no? Entonces, pues bueno, como uno está trabajando con clases, pues uno tiene que demostrar que está bien definida, y pues tenemos que ver que es un morfismo, ¿verdad? Y además, no solamente es un morfismo, sino que es un isomorfismo, o sea, hay una forma
de regresar de aquí para acá, ¿no? Entonces, pues bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, si ponemos el inverso, ¿quién es esto? A un elemento aquí, ¿dónde lo mandamos? Pues a la clase de donde viene, ¿no? Y ya está. Entonces, uno puede ver que haciendo exactamente lo mismo que en el caso de anillos, pues es un morfismo de remódulos, que eso es importante. Eso es bueno, esa es la diferencia, ¿no? Con el caso de anillos. En el caso de anillos, pues lo importante es que habrá sumas, productos y van del 1 al 1. Aquí lo único que importa es, bueno, ya sabemos naturalmente que abre sumas, es un particular morfismo de grupos abelianos. Sino lo interesante es qué pasa con los escalares, ¿no? Pues no es nada difícil ver que justamente saca los escalares, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ponerle puntitos suspensivos para, vamos a ponerle para ver que está bien definida. Que es morfismo de remódulos y que F gorrito y F gorrito inversos son inversas o inversas una de la otra. Es como en el caso de anillos, ¿saben? Entonces, pues es una cosa parecida. Entonces, nada más voy a poner ahí los puntos suspensivos y entonces, pues, bueno, no es difícil ver este resultado, ¿no? Bien. Entonces, ¿para qué utilizamos el primer teorema de isomorfismos? Para dar morfismos entre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el segundo teorema de isomorfismos es otro teorema importante que se cumple no nada más para anillos, sino también para módulos, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es, claro, aquí, bueno, aquí siempre es importante decir de qué lado es la estructura del módulo, ¿no? Izquierdo, derecho. Entonces, ok, segundo teorema de isomorfismos. ¿Qué es lo que dice? Pues si básicamente tenemos M, un R módulo, N, un submódulo de M, ¿no? Bueno, vamos a poner N y no sé, N, no me gusta, vamos a ponerles hijo, sale submódulos de M, sale tales que y están metiendo su boca, digamos, ¿no? Hay más grande que el otro. Entonces, pues qué es lo que decía el segundo teorema de isomorfismos. Entonces existe un isomorfismo ¿entre quiénes? Pues entre M cociente I y este cociente J cociente I y quién. Y pues básicamente lo que nos dice es que desaparece el más pequeñito, ¿no?
Entonces, entre estos dos existe un isomorfismo, ¿no? Ok. Entonces, bien. Pues, ¿cómo damos un isomorfismo? Ahí es, pues, como siempre, una cosa parecida a lo que hacemos en anillos, ¿no? ¿Qué era lo que utilizábamos? Lo que utilizábamos era el teorema de isomorfismos, ¿no? Entonces, vamos a construir demostración. ¿No es el tercero o no existe en este caso? Bueno, o sea, a lo mejor le cambié el orden, pero podemos ver como el segundo y el tercero, el de las sumas, ¿no? Sumas de sus módulos y tomar el cociente por alguno de ellos, ¿no? Te dice que es isomorfo a el otro módulo de la intersección, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Sí. lo importante es que justo estos son siempre los teoremas importantes de isomorfismo, ¿no? Entonces, a veces puede cambiar en el orden, pero son exactamente el mismo, ¿no? Bueno, análogos en el caso de anillos y de grupos también. Entonces, bueno. Ok. Entonces, como siempre, ¿no? Vamos a utilizar el primer teorema de isomorfismos. Entonces, tenemos que construir un morfismo o un morfismo que vaya de este de acá arriba, ¿verdad? Por el que siempre vamos a tomar el cociente. F, que vaya de este de aquí, el cociente I, y que vaya hacia este de acá, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que el kernel de este morfismo tiene que coincidir con este de aquí, ¿no? Entonces, y que también cubra a todo este de acá, ¿no? Para que justo la imagen coincida con este. Entonces, pues bien, a una clase de módulo I, ¿a dónde lo mandamos? Exacto. A la clase del mismo módulo J, ¿no? Entonces hay que ver que primero que está bien definida esa cosa, ¿no? A través de sus clases. Ver que es un morfismo y que además cumple que el kernel y las imágenes coinciden con los dos, ¿no? Pero bueno, es exactamente lo mismo que en el caso de anillos, ¿no? La demostración, que lo bueno es que ya lo hicimos una vez, ¿no? La demostración es como en el caso de anillos, ¿sí? Entonces, pues bueno, o sea, no hay que batallar mucho. De hecho, tenemos que batallar menos con los morfismos de anillos, ¿no? Porque no tenemos que ver que haga una multiplicación, sino que sacan nada más escalares, ¿sale? Entonces, es una cosa parecida. Bueno, entonces, veamos por aquí. Entonces tenemos ese, y bueno, sí, justo lo que dice Irving, ¿no? A lo mejor los enuncié al revés, pero bueno, lo importante es que siempre resultan teoremas de isomorfismo. Pero claro, o sea, una cosa importante es que tenemos que definir una cosa que es la suma de módulos, ¿no? Entonces, bien, y aquí es donde justo vamos a ver un poquito las diferencias que a lo mejor si vieron en Moderna 2, no estoy seguro si tomaron Moderna 2 o en algún curso de álgebra, para los que vienen afuera. Aquí empieza a haber como algunas diferencias a lo que habíamos visto a lo mejor en otros cursos. Pues vamos a hablar de sumas de módulos, pero ya de hecho no vamos a, perdón, no de módulos, de submódulos. Y entonces también vamos a ver qué pasa con las intersecciones, ¿no? Tanto las sumas como intersecciones, y vamos a ver qué pasa con ciertos módulos, o bueno, ciertos submódulos que se generan con estas cosas. Entonces, ok, y para eso vamos a ver los siguientes resultados. Entonces, vamos a ponerles proposición. Sean M un R módulo izquierdo y, bueno, y un conjunto, que ustedes busquen, y un conjunto de su preferencia, que básicamente va a ser conjunto de índices.
Y vamos a tomar los MIs, con mi por MI, una familia de submódulos es decir, para todo I, MI es un submódulo, ¿sale? Entonces, vamos a definir algunas cosas. Definimos la suma de los módulos, como quién. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar sumas finitas. De hecho, vamos a poner lo siguiente: vamos a sumar elementos de M, ¿no? Donde básicamente lo que hacemos es que cada MI está en el respectivo MI para todo I, ¿no? Y además, lo que vamos a pedir es que muchos de ellos sean iguales a 0, ¿sí? O sea, una cosa que tienen que recordar un poco a las combinaciones lineales que veíamos en álgebra lineal, ¿no? A lo mejor ahí no definieron exactamente la suma de sus módulos en general, solo por una cantidad finita de subespacios, perdón, no la suma de sus módulos, sino de subespacios, pero bueno, es una cosa parecida a esto, ¿no? Justamente donde una cantidad finita de los MIs son distintos de 0, ¿sabes? Entonces, esa es la primera forma de verlo, ¿no? Básicamente lo que tendríamos que hacer es como hablar de una función de elección, ¿no? O hablar del producto de todas estas cosas, ¿no? O sea, básicamente podríamos pensarlo como el producto de todos los MIs, que eso ya lo conocemos, ¿no? El producto de todos estos. Y básicamente lo que estamos haciendo es pensarlo esto como una función de elección. Entonces estamos buscando aquellos que tienen soporte finito, ¿saben? Donde el soporte, pues básicamente son los I en I, donde f de I es distinto del 0 de M, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es fijarme en todas las entradas de mi función de elección donde no es 0, buscar que esas cosas sean solo una cantidad finita, y entonces sumo todos los elementos asociados a esta función, ¿no? Entonces, esa es como de las primeras sutilezas que uno empieza a ver en este curso, ¿no? Entonces, pues sí, bien lo podríamos definir así, o bien lo podríamos definir de esta otra manera, ¿no? Entonces, y pues básicamente lo que hacemos es pues esto de aquí. A ver, vamos a escribirlo un poquito más ordenado y un poquito más formal, ¿no? Y es lo siguiente, ¿sale? O sea, sería como, justo usando esta concepción, ya sabemos quién es el producto. Vamos a fijarnos en las funciones que tienen soporte finito, es decir, esto, ¿no? Y entonces al producto también lo podemos ver de esta otra forma, ¿no? La suma de los MI lo podemos ver como, pues esto, sumas de los FIs, ¿no? Donde F es el producto de los MIs, el soporte de y el soporte de F es un número, ¿sale? De hecho, más adelante vamos a ver que justo esto es pues básicamente una suma interna de submódulos, ¿no? Pero en general lo podemos hacer para
podemos extender esta noción para una familia cualquiera, no nada más de submódulos, sino de módulos secundarios. ¿Sale? Entonces, bueno, es el primer acercamiento de esto, ¿no? Entonces podemos ver eso de ahí, que definimos esto, y pues siempre pues, la intersección de los MX, ¿no? Entonces, bueno, ya conocemos la intersección, eso no hay problema. Entonces, pues lo que podemos asegurar es que la suma de esta familia y la intersección de esta nueva familia siempre resulta ser un submódulo de mi módulo original. ¿Sale? Entonces, eso es como lo primero que vamos a utilizar. Lo que vamos a ver acerca de familias de submódulos, ¿no? Porque justo, pues básicamente lo que vamos a ver después es lo que les platicaba de rectángulos, ¿no? Entonces, vamos a pasar la demostración de esto. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es, pues que hay que ver que cumplen estas dos cosas para ver que son un submódulo. Pues tomar dos elementos y un escalar, ver que la resta de esos dos elementos siempre se queda ahí y ver que cuando multiplico alguno de ellos por algún escalar, se queda ahí adentro, ¿no? Entonces sean, vamos a ponerle X y Y en este, y R, un elemento de ¿no? Entonces, número 1, X menos Y, bueno, supongamos que X es igual a que es la suma de algunos MX, ¿no? Entonces, corren esto, ¿no? Entonces lo podríamos escribir de esa otra manera, o bien lo podríamos escribir de esta otra. De hecho, de esa otra es como me va a servir un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que justo se ve como sumar las imágenes de una función de elección en el producto de los MIs, ¿no? Y que Y es esta otra, ¿no? Digamos que Y, donde pues básicamente lo que pedimos es que G y F sean funciones comunes, ¿no? Bueno, como allá, ¿sí? O sea, que sean funciones de elección de soporte finito, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué pasa cuando lo sumo, no? Bueno, cuando la resta. Tendría que ver qué pasa con la resta, ¿no? Bueno, con F y G, como siempre, dos funciones de elección, ¿sale? Y el soporte de ellos, el soporte de F y el soporte de G, pues tienen tamaños finitos, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con la resta? ¿Qué pasa básicamente? Lo único que me interesa saber es qué pasa con el soporte de la resta, ¿no? Tenemos que el soporte menos que, pues ¿qué es eso? De hecho, solo quiero ver que es finito, ¿no? Entonces, pues en realidad lo que tendría que notar es lo siguiente. Estos son los X, son los 100 Y, tales que, pues esto de aquí es distinto del 0, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, o sea, ¿cuándo ocurre que estas dos cosas son iguales a 0? Básicamente cuando estas dos son iguales, ¿no? Notemos que Y menos el soporte de F menos G,
¿no? El complemento, ¿sí? Así. Pues es básicamente donde, vamos a ponerlo así, el conjunto de los Cis, donde IF es igual a G, básicamente. O sea, F de I es igual a G de I. Pero bueno, justo, a ver. ¿Cómo podemos escribir eso? O sea, lo que quiere decir es lo siguiente. El soporte de la resta va a estar metido en el soporte, no tenemos que. Vamos a ponerlo así. El soporte de la resta está metido en el soporte de uno de ellos, ¿no? Solo eso. O sea, donde este puede llegar a ser distinto del cero, pues en realidad está metido en donde la F está metida perdón, la F es distinta al cero, porque básicamente fuera del soporte, pues como este ya era cero, pues en particular, esta no puede cambiar pues más que en la cantidad finita que tenemos aquí. Entonces, pero en realidad aquí tendremos que poner esta cosa. Bueno, ¿sale? Entonces, justo. Si la F es distinta del cero, pues básicamente pues es en el soporte, ¿no? En el soporte de la F. Pero bueno, si de alguna forma este llegara a ser cero, pues lo único que podría hacer que sea distinto del cero esa entrada es el caso de la G, ¿no? Y en el caso de la G, pues solo puede ser distinto del cero en su soporte. Entonces, pues justamente eso nos dice que el soporte de esta diferencia está metido en esta unión de soportes, pero como ellos son finitos, pues en particular tenemos que la unión finita de cosas finitas es finita y un subconjunto de él siempre resulta ser finito, ¿no? Entonces, bastante tenemos que el soporte de puntos G resulta de nuevo finito, ¿no? Y entonces, pues básicamente lo que tenemos es que, pues, cuando resto estas dos cosas, pues justo lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a borrar por acá. Entonces, ok. Pues entonces lo que tenemos es que x menos y es igual a esto de aquí, ¿verdad? Pues básicamente lo que estoy haciendo es restar entrada a entrada, ¿no? Acomodo cada entrada y tomar esta diferencia, y por lo que estamos diciendo, esto de aquí, f menos g, es una de las funciones de elecciones que estamos buscando, ¿no? Es una función de elección tal que su soporte resulta ser finito. Entonces esto automáticamente hace que caiga en la suma de los módulos. ¿Sale? Entonces, ok, efectivamente tenemos que la resta vuelve a caer aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la multiplicación por escalares, ¿no? Bien. También tenemos que, notemos que R por el elemento 0 de mi módulo siempre me da el 0, ¿no? Para todo R en el anillo. Esa es una de las propiedades que creo que se las puse en la tarea, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues justo esto siempre ocurre, ¿no? Entonces, pues fíjense que al menos en las entradas donde mi elemento es distinto al 0, pues no cambian, ¿no? Entonces las únicas que me van a preocupar son aquellas en el soporte. Pero básicamente lo que tenemos es que si I está en el soporte de F, ¿no? Entonces, pues R multiplicando ese elemento en esa entrada
bueno, en ese submódulo, pues básicamente, pues hay de dos sopas, ¿no? O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Ajá. Pues puede estar una sopa. Entonces, R por este elemento, pues justo, o sea, puede ser 0, puede ser 0 o no. Lo importante es que justo, o sea, este argumento lo que me está diciendo es que, pues aquellas entradas donde, o sea, R de X, que es básicamente esto acá, R de Phi, de I, pues básicamente tiene una cantidad finita, de sumandos, no 0, ¿sabes? Porque las que ya tenían 0 no cambian, ¿no? Entonces, si las que ya tenían el 0 no están cambiando, las únicas que pueden cambiar son aquellas en el soporte de F. Pero como el soporte de F es finito, entonces en realidad, pues justo esto, pues cuando multiplique por R, no puede ocurrir que aumente la cantidad de sumandos que sean distintos del 0, sino que justo lo que puede ocurrir es que disminuyan algunos, ¿no? Entonces, pues justo lo que nos dice es que este tiene una cantidad finita de sumandos, no 0, y entonces pues otra vez nos dice que R por X vuelve a caer en la suma de los MX, ¿sale? Entonces, pues ya está. Entonces tenemos eso de allá y básicamente lo que tenemos es que efectivamente la suma de submódulos de una cantidad arbitraria siempre resulta un submódulo, ¿no? Entonces, esto de acá es un submódulo definiéndolo de esa forma, ¿no? Como sumas finitas de elementos de la familia que tuve, ¿no? Eso es, así es como definimos a la suma directa. Perdón, a la suma directa. A la suma interna de sus módulos. Notemos que cada MI está metido en esta suma, ¿no? Básicamente lo que hago es el elemento que tengo aquí, lo puedo ver como M más puros ceros, ¿no? Dentro de ahí, ¿sale? Entonces, lo que estoy diciendo es que lo veo como la suma de este elemento y los demás puros ceros, ¿no? Entonces, pues justo hacia esa idea va, ¿no? O sea, esto de la suma nos define un supremo en la retícula de submódulos, ¿sale? Bien, ahora. El caso de la intersección es más sencillo, ¿no? Ahora, la intersección de los MIs, pues básicamente para esto. Ahora, para la intersección de los MIs. ¿Sale? Si X y Y son elementos en intersección y R es un escalar cualquiera, pues bueno, ¿qué pasa con la resta de ellos? Pues básicamente lo que tenemos es que ellos pertenecen, notemos que para todo I, pues X y Y pertenecen al respectivo MI, ¿no? Están en intersección, ¿verdad? Entonces, pues como cada uno de ellos es un módulo de M, ¿no? Y este es un módulo de M. Entonces, para todo I,
Lo que tenemos es que x menos y está en el respectivo mi, ¿no? Son sus módulos, entonces dos elementos en él, entonces su resta vuelve a caer en él. Y eso ocurre para cualquiera de los MIs. Entonces eso me está diciendo que pues x menos y está en la intersección de todos los MIs. ¿Vale? Entonces es bastante sencillo. Otro es análogo con la multiplicación por R, ¿no? Nuevamente. Como cada MI es un módulo, entonces R por el X se queda en la intersección de M. ¿Saben? Y ya está. Entonces también es cerrado bajo intersección de los dos módulos, ¿no? Lo que nos está diciendo es que tenemos un ínfimo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ya sabemos es que la intersección se mete en cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, pues justo lo que nos están diciendo es que si me fijo en todos los submódulos de mi módulo, así, también notemos que para todo MI, la intersección de los MIs se mete en cada uno de los MIs, ¿no? Aquí fue un pacto, ¿no? Cada uno de ellos se mete. Entonces, pues fíjate, justo lo que tenemos es que si tengo a mi familia, pues entonces a cada uno de estos elementos lo podemos meter en la suma y a cada uno de ellos lo podemos meter en intersección de los elementos. Entonces, pues si hay una estructura ahí conjuntiza, pues es una retícula completa, ¿no? Entonces, bien, pues aquí se acaba, ¿no? Entonces son los módulos. Entonces, pues bueno, si definimos a esto, ¿no? Siempre tenemos al submódulo 0, ¿no? Claro, porque bien, claro. Pues justo, ¿qué pasa con los submódulos, no? Si N es un submódulo de M, notemos que pues siempre ocurre que N está metido en el submódulo M. M como submódulo de sí mismo siempre lo es, ¿no? Y cada vez que notamos un módulo de M, pues justamente M resulta ser una cota superior, ¿no? Y entonces, pues lo que siempre ocurre con los submódulos es que el elemento 0 pues está metido en ellos, ¿no? Porque bueno, una cosa de las que pedíamos para los submódulos es que sean distintos del 0, ¿no? Digo, distintos del vacío. Entonces, si son distintos del vacío y preservan la resta, pues entonces siempre está el elemento 0, ¿no? Entonces, aquí el submódulo 0 siempre está metido en N. Así, entonces podemos definir pues, justamente a la notación que es usual, ¿no? Entonces notemos que si definimos esto de aquí, ¿no? De hecho ya no hace falta distinguir como en el caso de anillos, ¿no? Creo que decía el otro. No hace falta distinguir entre las dos subestructuras, entre subanillos o ideales, ya como que solo pongo los corchetitos en el caso de remódulos, ¿no? El remódulo izquierdo o derecho o lo que ustedes gusten, pues básicamente está de aquí, pues ¿quién sería? Pues todos los módulos de M, ¿no? Siempre está en 0, por eso siempre se pone esta de aquí, y de hecho, pues justo lo que estamos diciendo es que él es un elemento menor, ¿no? Es un mínimo,
entonces siempre resulta menor que cualquier otro submódulo, ¿no? Y M, pues como es un submódulo de sí mismo, y además todos los submódulos están metidos en él, pues es un máximo, ¿no? Entonces por esa notación, todos los submódulos de M se encuentran entre el 0 y el, ¿no? el más grande. Entonces, pues justo son todos los submódulos de M, pues notemos que es una retícula completa es una retícula completa con supremo dados por la suma de sus módulos, ¿no? E ínfimos dados por la intersección y el orden de la contención, ¿no? Entonces, bueno, de hecho lo tuve que haber dicho que primero el orden es la contención y luego estos son el supremo y el ínfimo, ¿no? Pero bueno, justo. Entonces esta es una retícula completa. Cualquier familia de submódulos tiene un supremo, cualquier familia de submódulos tiene un ínfimo. Y bueno, pues es justamente la retícula completa de submódulos, así se llama, ¿no? Entonces, pues aquí no tiene que espantar porque pasa lo mismo que en grupos, pasa lo mismo que en ideales, ¿no? En el caso de ideales. Entonces, llamada la retícula completa de submódulos de ¿sale? Entonces, ok, esa es la famosa, bueno, la retícula completa de submódulos de un módulo. Entonces, pues bueno, ya teniendo eso, ya sabemos que entonces tenemos una operación aquí, ¿no? De ínfimo, de supremo, y lo vamos a usar pues para establecer teorema de isomorfismo, ¿no? Tercer teorema de isomorfismos, yo nada más lo voy a enunciar porque no me da tiempo de demostrarlo. Este es el teorema de isomorfismos. Entonces, básicamente lo que decía Irving, si tomamos un módulo de su preferencia, vamos a tomar el izquierdo, y N y N, y N, bueno, vamos a poner así, J7, y J son módulos de M. Entonces, pues lo que siempre ocurre es que, pues bueno, cuando me considero la suma y tomo el cociente por uno de ellos, pues resulta ser isomorfo. Isomorfo A, pues tomar el otro de ellos y tomar el cociente por la intersección. Que básicamente, o sea, lo que dice este teorema de isomorfismos es que relaciona las operaciones, ¿no? Está relacionando las operaciones que tenemos en esta retícula. Entonces, bien, la demostración es parecida que en el caso de ideales. Bueno, si se fija, o sea, ¿qué distinción hay con el caso de remódulos y el de anillos? En el caso de remódulos pedíamos que uno sea ideal, ¿no? Porque vamos a tomar el cociente, ¿sale? Eso es importante. El otro, pues no necesariamente tenía que ser un ideal, podía ser un subanillo, ¿verdad? Habíamos definido la suma como usualmente, ¿no? O sea, cosas finitas, cantidad finita de sumados. Que bueno, con cada uno de ellos es cerrado bajo sumas finitas, pues bueno, solo pedíamos que sean sumas de cosas de I más una suma de cosas de J, ¿no? Entonces, pues justo, teníamos una cosa más grande que el ideal, entonces al tomar el cociente,
pues claro, como vamos a tomar cocientes en anillos, pues ahí sí importa que este sea un ideal, ¿no? En el caso de la intersección, pues ya veíamos que justo como uno de ellos era ideal, se preservaba todavía que fuese un ideal, pero bueno, justo. A lo que voy es que aquí en módulos no nos preocupa tanto por la sobreestructura, solo tenemos una, ¿no? No como en el caso de anillos. Y además están relacionadas con lo que dice el teorema de isomorfismos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, la demostración es una cosa parecida a lo que hicimos en anillos. No hay mucho que ganarle. Y bueno, lo que sí es interesante es pues, lo que le llaman algunos el cuarto teorema de isomorfismos o el teorema de la correspondencia, ¿no? Que relaciona dos retículas de su módulo, ¿no? Entonces, el cuarto teorema de isomorfismos o el teorema, y este es importante, ¿no? Este, de hecho, lo vamos a usar por ahí en la tarea, si no es mal. Y de hecho, bueno, el curso de Moderna 2 me parece que dejé algún problema por allá parecido. Bueno, donde se utilizaba para demostrar que ciertos dominios se preservan bajo cocientes utilizando esta acá. Entonces, bueno, algunas propiedades de los dominios, como ser dominio de ideales principales, se conservan por el teorema de la correspondencia. Pero bueno, el teorema de la correspondencia nos dice que si f es un morfismo de módulos izquierdos, ¿no? Si f es un morfismo de módulos, entonces existe una biyección que preserva convenciones, o sea, respeta el orden. O sea, es lo que me está diciendo, es lo que le vamos a llamar como es biyección, que es un isomorfismo de retículas. O sea, que preserva convenciones entre los submódulos que se encuentran en M y los submódulos que se encuentran entre el 0, aquí es el 0 de N, y la imagen de F, ¿saben? Entre estos dos retículos. Entonces lo que me está diciendo es que va a preservar el orden entre estas dos retículas, ¿no? Y bueno, y si F es un epimorfismo, es decir, es inyectivo, pues entonces lo que me está diciendo es que hay una correspondencia 1 a 1 entre los módulos de M y los módulos de ¿sale? Entonces, bueno, si F es epi, entonces hay una biyección, ahora voy a poner isomorfismo de retículas entre, pues, lo que es entre el 0 y M y el 0 y N, ¿vale? Entonces, o sea, a lo mejor ahorita no es como tan relevante, pero bueno, estos isomorfismos de retículas de alguna manera los hemos estudiado, porque en Moderna 2 también ocurre una cosa entre lo que habían visto, entre los subcampos que se encuentran en alguna extensión finita de campos, vamos a ponerlo aquí, L, y los subgrupos del grupo de Galois de M sobre K y el subgrupo trivial, era de identidad.
Entonces, justo, si hay una extensión intermedia, entonces en realidad tenemos un subgrupo de este de aquí. Entonces, ese tipo de cosas, pues sí, se pueden estudiar no solo desde morfismos de retículas, entre retículas. O sea, podemos pensar que tenemos ahí tenemos un conjunto con operaciones que normalmente son pues, una cosa como la suma, una cosa como la intersección. En este caso eran morfismo, el orden lo daban los morfismos de anillos, ¿no? Morfismos de anillos y aquí sí es la contención, ¿no? Entonces, pues algunas cosas de ese estilo se estudian. Además, esta de aquí era no nada más un morfismo, sino que era un anti-isomorfismo, ¿no? Porque de aquí para acá decrece y de aquí para acá crece, ¿no? Pero como se componen nos da la identidad, ¿no? Entonces, esas cosas, de hecho aquí esto se llama una conexión de Galois, este es un isomorfismo de retículas, entonces esas cosas se pueden estudiar también desde este punto de vista, ¿no? Otra cosa, o bueno, otro ejemplo que ya no se ve con los cursos de Moderna 2 es qué pasa con el espectro de un anillo, que son los ideales primos. Entonces aquí vamos a poner los ideales primos. La conexión de Galois era con los ideales, los radicales. Y los radicales o sea, podríamos construir a los radicales a partir de esto, y entonces también hay una forma de regresar para acá. Entonces estas dos también están relacionadas, el radical y los radicales, ¿sale? Entonces, ese tipo de cosas. De hecho, esta de aquí se resulta también, como esta de acá, una conexión de Galois. Son antisomorfismos. Son antisomorfismos que cuando los compongo me dan identidad. Entonces, ese tipo de cosas, pues ya los han visto antes o a lo mejor han escuchado de ellos, pero bueno, aquí les vamos a dar un poquito de nombre, ¿no? Entonces, pues justo, eso es lo que dice el teorema de la correspondencia, y entonces, pues, resulta bastante útil. Vamos a ver a lo mejor aquí una demostración donde se utilice pero es un poco más rebuscado. El segundo teorema también es relevante. Entonces vamos a dar esta a lo mejor si lo demostramos, vamos a ver. Perdón, que preserva las contenciones, o sea, qué pasa con las sumas, qué pasa con las imágenes de intersecciones también. Entonces, eso lo vamos a ver mañana un poquito. ¿Vamos a ver? No, un poquito, lo vamos a ver. Entonces, lo vemos.